Al libro de Hebreos, capítulo 8, y vamos a terminar con esta parte del libro de Hebreos. ¿Estamos ahí, Hebreos? Hebreos, capítulo 8, amén. Dice una de las cosas de las cuales estuvimos viendo, recordemos que este libro de Hebreos, o el apóstol Pablo, en este libro de Hebreos, literalmente estaba hablando a los hebreos, aquellos que habían sido recogidos iniciándose con la venida de nuestro Mesías. Recordemos que una de las cosas que él había dicho, que él había venido a buscar lo que se había perdido, haciendo referencia a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Inicia este libro para demostrar que el sacerdocio de la tribu de Leví, una de las cosas que empieza a hablar es que estaba activo en este tiempo, durante el periodo de este libro de Hebreos, cuando el apóstol Pablo, pudiéramos creer que es por lo que podemos ver entre las escrituras, algunos dicen que no fue el apóstol Pablo, otros que sí, pero por lo que vemos podemos darnos cuenta que tal vez sí pudiera ser, o el autor de este libro de Hebreos, ¿verdad? Y dice la palabra, cuando se está hablando de este libro de Hebreos, se cree que aún el tiempo del templo estaba vigente, el templo estaba activo en ese tiempo de Hebreos. Dice que estaba siendo terminado. Una de las cosas que tú y yo podemos ver, dice que estaba próximo a desaparecer, o que ese templo, hablando del sacerdocio del templo, estaba envejeciendo, estaba siendo próximo a desaparecer. Recordemos cómo una de las cosas que tú y yo veíamos es cómo el sacerdocio había dejado de tener la misma función que tenía antes. Se podría decir, no estaban oficiando de la manera en que tenían que estar realizando las cosas. El templo, de la misma manera que era conocido como el templo de Herodes, o el templo de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel, cuando fue construido, ese era el mismo templo en el que estaba en el tiempo de Herodes. Era el mismo templo que se estaba ejerciendo, pero no con el mismo resplandor ni con la misma gloria que se tenía desde el primer templo, que era el templo de Salomón. ¿Cuántos recordamos que el primer templo fue destruido por medio del pueblo babilónico, cuando fueron llevados a ese cautiverio por 70 años? Después de ese cautiverio el templo fue destruido. Recordemos que todo el pueblo, después de esos 70 años, retornó y regresó a la ciudad de Jerusalén por medio de Esdras, de Nehemías, y se empezó a reconstruir o edificar ese segundo templo. Y podemos ver cómo dice la palabra que estaba próximo a desaparecer. ¿Por qué era que estaba próximo a desaparecer? Sabes que por la muerte y por la resurrección de nuestro Mesías entraría o entraba otro sacerdocio, y ese sacerdocio era por medio de Yeshua, según el orden o conforme al orden de Melquisedec. Y hasta llegar al Hebreos capítulo 8, el autor hace mucho énfasis en esta transferencia. Y vimos, vamos al libro de Hebreos, y una de las cosas que tú y yo vemos en el libro de Hebreos es que estaba próximo. Se dice que en Hebreos capítulo 7, dice, pero así como, Hebreos 7, versículo 12, dice, pero así como ocurre una modificación, o como cambia el sacerdocio, así cambia también la ley. Dice, porque aquel a quien se afirman estas cosas nació de otra tribu, cual previamente no había servido ningún hombre en el altar. Aprendimos algo muy interesante, o hemos estado viendo una de las cosas muy, muy interesantes. Dice la palabra que así como cambió el sacerdocio, tenía que cambiar también la ley. ¿Qué significa la palabra cambiar? ¿Quién se recuerda de la palabra cambiar? La palabra cambiar significa del hebreo, o proviene del hebreo, que significa metatitemi. La palabra cambiar o cambio significa metatitemi, que la concordancia Strong es 3346, una de las cosas en las cuales tú y yo podemos verlas en la concordancia Strong. Y vemos que la palabra metatitemi significa cambiar, colocar diferentemente, o colocar o transferir de un lugar a otro. El sacerdocio, una de las cosas que podemos ver es cómo el sacerdocio levítico no vino a ser quitado, sino que vino a ser transferido, o vino a ser puesto en diferente lugar o en diferente posición en el que se encontraba. Por el sacerdocio levítico, ¿cuándo es cuando continuará el sacerdocio levítico? Estuvimos viendo la semana pasada que fue quitado de esta tierra terrenal. ¿Dónde ejercía el sacerdocio levítico? En la tierra. ¿Dónde ejerce, o cuál es el ministerio, podríamos decir,
del sacerdocio levítico es en la tierra, mas el sacerdocio celestial, ¿quién ejerce el sacerdocio celestial? Nuestro Mesías, Yeshua. Y vemos cómo ese sacerdocio terrenal o ese ministerio levítico sacerdotal que ofrecía en lo terrenal, dice que vino a ser cambiado o vino a ser transferido o puesto de un lugar a otro. ¿Dónde dice la palabra en Isaías capítulo 66? Vemos que ese sacerdocio levítico va a ejercer o está esperando su tiempo para la venida de nuestro Mesías, cuando durante ese tiempo del milenio, cuando Yeshua venga y reine sobre la tierra, durante esos 1000 años también estaría el sacerdocio levítico. ¿Cuántos nos recordamos, mejor dicho, la semana pasada? Y significa, y vemos que este sacerdocio levítico estará en el mundo venidero o continuará, mejor dicho, en Jerusalén, cuando Yeshua venga y se siente como rey, y habrá ahí ese templo donde la tribu de Leví volverá a ser ese sacerdocio que ha sido transferido hasta que llegue el tiempo donde estará la tierra de Jerusalén durante el milenio, y este sacerdocio de Leví estará oficiando nuevamente. Dice la palabra, versículo 12 al versículo 14, de ahí mismo dice: porque aquel a quien se afirma en estas cosas nació de otra tribu, de la cual previamente no había servido ningún otro hombre en el altar, por cuanto es evidente que nuestro Mesías surgió de Judá, de una tribu de la cual Moisés no menciona nada acerca del sacerdocio. La Torá, ¿sabes? Una de las cosas que estuvimos aprendiendo es cuánto sabemos o entendemos que la Torá, y hablando de la Torá hablamos acerca de los mandamientos, de la palabra de nuestro Padre, no se contradice. Dice que estaba la tribu de Leví, o quien ejercía sobre el templo terrenal era la tribu de Leví, pero vemos que después entró su hijo, porque vemos que la palabra dice que de lo contrario el sacerdocio no podría ejercer. De otra manera, si Yeshua hubiera venido a ser sacerdote sobre la tierra, no pudiera haber ejercido. Eso lo vimos en Hebreos capítulo 8 y lo vamos a ver nuevamente. Y vemos cómo claramente Yeshua viene a ser el sacerdocio sobre el templo celestial. Y vamos a Hebreos 8 y vamos a ver unas cosas rápidamente para refrescar y poder terminar con esto. Dice: el punto principal de todas estas cosas es que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y él es el ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, el cual erigió Elohim y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual era necesario también que ése tuviera algo que ofrecer. Vemos entonces que Yeshua no ministra como sacerdote levítico en la tierra, pero su ministerio es ¿dónde? Está en los cielos, a la diestra de la majestad, a la diestra de la majestad en los cielos. Acordémonos cómo el sumo sacerdote intercede o intercedía por todo el pueblo y hacía sacrificios por los pecados del pueblo con sangre de animales para que pudieran ser perdonados los pecados. Pero ahora tú y yo tenemos un sumo sacerdote que no está ministrando en la tierra, sino que está ministrando en el templo celestial. Y vemos lo importante que es. Dice la palabra que todo sumo sacerdote era presentado para ofrecer ofrenda y sacrificio para favor de todos los hombres. Vemos que de la misma manera como el sacerdocio, así como desapareció el templo, ¿cuántos sabemos que no hay templo? ¿Cuándo fue destruido? Durante el tiempo del general Tito en el año 70, tal y como Yeshua lo había profetizado, que el templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Hasta el día de hoy no hay un templo. Y vemos cómo claramente, así como no hay un templo, no hay un sacerdocio. Pero dice la palabra que tenemos un gran sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros todos los días. ¿Cuántos damos gracias por ello? El cual presenta ofrendas y sacrificios por nuestras vidas, y dice que no es por sangre de animales ni de machos cabríos que pagó el precio, sino que fue por su sangre una vez y para siempre, para que una vez que Él vino y derramó su sangre por nosotros, la sangre de animales no podía quitar el pecado, simplemente cubría el pecado, pero la sangre de nuestro Mesías tiene el poder para quitar nuestro pecado y para limpiarnos de obras muertas.
¿Cuántos entendemos eso? Por eso es que verdaderamente podemos dar gracias a nuestro Padre, porque en el tiempo antiguo, lo único que hacía la sangre de animales era cubrir el pecado, mas sin embargo el pecado continuaba. Mas una vez que Yeshua vino y nos limpió y pagó el precio por nuestros pecados, dice la palabra que nos limpia de obras muertas. En otras palabras, dile que está a tu lado, no debes de acordarte de tus pecados pasados. ¿Sabes que dice la palabra que cuando una vez que tú y yo entregamos nuestras vidas, dice que todas las cosas son hechas nuevas? Que las cosas viejas pasaron. Lo que era yo antes, después de la venida de su Hijo, lo que era antes de ese tiempo, cuando yo le viniera a recibir en mi corazón o le aceptar y dejara que Él fuera el dueño de mi vida, lo que hice antes queda atrás. Mi tiempo nuevo y mi etapa nueva comienza una vez que yo entregué mi vida a Él y que decidí retornar a sus caminos y que decidí de una manera de decirle: Padre, yo pensaba que esta era la manera correcta, andaba conforme a mis propios caminos y pensaba que esa era lo mejor, pero ahora yo tengo un retorno a tus caminos y de este día en adelante yo sé que las cosas serán nuevas y que tú tendrás buenos días para mi vida el día de mañana. De ahí empiezan las cosas diferentes. De una vez que entregamos nuestra vida a Él, no atrás. Dice la palabra que ciertamente olvidemos lo que queda atrás y que nos extendamos ciertamente a lo que está hacia adelante. ¿Sabes que el pastor Hugo decía una frase muy parecida? Decía: para atrás o hacia atrás, ni para tomar vuelo, ni para tomar impulso. O sea, para atrás nunca tenemos que ir. Siempre nuestra meta debe de ser hacia adelante. Dice la palabra que puestos, dice Hebreos, dice: puestos nuestros ojos, Hebreos 2, dice: puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde deben de estar nuestros ojos? Como discípulos o como seguidores de Él, nuestros ojos deben de estar puestos en Él. Dice la palabra que el hombre que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, dice la palabra que no es digno de ser su discípulo. Dicen los evangelios. Dice: porque ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, dice, es digno de ser su discípulo. Nuestra mirada siempre debe de estar puesta en Él. Siempre. No importa cómo puedan estar las cosas, las situaciones que tú y yo vivimos del día al día, las aflicciones, los problemas, todo lo que pueda presentar el trabajo, esto. No importa cuáles sean las cosas que tú y yo vivamos, pero nuestros ojos siempre deben de estar puestos en el autor y consumador de nuestras vidas, de nuestra fe. ¿Cuántos entendemos eso? Que nunca nuestros ojos quiten nuestra mirada o que nuestros ojos quiten nuestra mirada de Él. ¿Sabes que el día en el que tú y yo quitamos nuestra mirada de Él es el día en el que verdaderamente nos apartaremos ciertamente de sus caminos? Es fácil. ¿Cuántos sabemos que es fácil? Si yo dejo de enfocarme, ¿sabes qué es necesario para que yo pueda continuar haciendo algo? ¿Cuántos sabemos que tenemos que estar enfocados en algo? Siempre nuestra mirada debe estar puesta en Él. De lo contrario, nos desenfocamos y estaremos de ociosos. Vemos cómo claramente dice Hebreos capítulo 8, y vamos a Hebreos 8. Hebreos 8:3 dice: porque todo sumo sacerdote que es constituido lo es para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual era necesario también que éste tuviera algo que ofrecer. Versículo 4 dice: porque si Él estuviera sobre la tierra, fíjate lo importante, y vemos cómo la palabra no se contradice. Dice: porque si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues existen sacerdotes que presentan ofrendas de acuerdo a lo que está en la ley o en la Torá, que ministran a semejanza y sombra de las cosas que están en el cielo. ¿Sabes que una de las cosas que el Padre instruyó a Moisés o ordenó a Moisés es que hiciera un tabernáculo o que levantara un tabernáculo terrenal dentro de la tierra?
porque ese era llamado el tabernáculo de reunión. Era el templo, se podría decir, o el tabernáculo de unión, donde Yahweh podía hablar a su pueblo y el pueblo podría tener alguna comunicación, o él podría habitar en medio de su pueblo. Y vemos cómo Yeshua, nuestro sumo sacerdote, ¿dónde ministra él? Sabes que su ministerio es en la tienda celestial. Dice la palabra, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio a favor de todos los hombres. Pero dice versículo 4 nuevamente, capítulo 8, dice, porque si él estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, pues existen sacerdotes que presentan ofrendas de acuerdo a lo que está en la ley. Y versículo 5 dice, que ministran a semejanza y sombra de las cosas que están en el cielo. Si tú y yo podemos ver, dice a semejanza, podríamos poner que dice que ministran a copia y sombra de las cosas que están en el cielo. Sabes que Yahweh dio la instrucción a Moisés y le dijo: Moisés, vas a construir y vas a erigir un tabernáculo y tendrás cuidado cómo vas a levantar, cómo vas a construir este tabernáculo al pie de la letra tal y todo tal y como te lo estoy explicando y como te estoy dando la orden, porque lo que tú establezcas sobre la tierra o el modelo de ese tabernáculo que yo te estoy dando sobre esta tierra para que tú construyas es la imagen perfecta del tabernáculo que está en los cielos. Yahweh estaba dando a Moisés la ordenanza de cómo tenía que construir el tabernáculo a lo que estaba en el cielo, que tuviera tanto cuidado de poderlo establecer, porque era el perfecto modelo, o era el modelo perfecto del tabernáculo que está en el cielo. Dice versículo 6, pero ahora Yeshua ha recibido un ministerio más excelente que el otro, como también el pacto del cual fue hecho mediador y más excelente, y que fue con más excelentes promesas que el otro. Si tú y yo vemos algunas de las versiones, la versión Pechita dice excelente. Algo otra versión como la Reina Valera, la versión de la Biblia de las Américas, y creo que algo otras también, dice que hubo un cambio. Dice, mejor dicho, un cambio. Dice, ese versículo 6, dice, pero ahora Yeshua ha recibido un ministerio más, que dice la versión, más excelente. Y algo otras versiones, ¿qué dicen? Dice mejor, ¿sí o no? Dice, porque es mediador de un mejor pacto. Si tú y yo vemos, dice la palabra mejor. ¿Qué significa la palabra mejor? La palabra mejor, estuvimos y rápidamente vamos a ver, la palabra mejor significa kreiton. ¿Qué significa la palabra kreiton? Significa que es más útil, de más ventaja, o que su ministerio es más útil que el de los sacerdotes levíticos. De más ventaja, porque el ministerio de los levitas nunca podía quitar el pecado, solo cubría el pecado, pero el ministerio de Yeshua, por su sangre que derramó, nos quita el pecado. Por eso, si todavía tú y yo seguimos cargando, podríamos decir, autocondenación y sintiéndonos culpabilidad por las cosas que hicimos, sabes que nosotros mismos nos estamos agobiando. Sabes que si cuando una persona que ha venido a los caminos de Él y todavía sigue en una autocondenación, o podríamos decir en una culpabilidad, sabes que lo único que estamos haciendo es agobiar nuestras vidas, porque todos nosotros antes de venir, ¿cuántos ciertamente antes de venir a Él cometimos cosas que no deberíamos de haber hecho? O hicimos cosas de las cuales fuimos partícipes, que tal vez mucha gente dice, es que yo nunca me voy a poder perdonar lo que yo hice. Es que yo no voy a poder perdonar lo que yo hice, y no siente que ha sido perdonado. Cuando la misma palabra nos enseña que la sangre de nuestro Mesías, decía Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. No simplemente quita nuestro pecado, sino nos lava de obras muertas. Por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 12, dice, despojémonos. Vamos a Hebreos 12. ¿Qué dice Hebreos 12? Hebreos 12, versículo 1. Dice, por tanto también nosotros, que tenemos todos estos testigos alrededor nuestros, como una nube, despojémonos
de todas nuestras cargas. Dile al que está a tu lado, tenemos que despojarnos de nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo. ¿Sabes que eso es algo que en lo cual tú y yo no podemos vivir? ¿Sabes que no podemos vivir culpándonos, o que no se puede vivir culpándose o sentir una autocondenación por las cosas que hicimos, o por las cuales cosas de aquellas cosas que no estamos tan orgullosos que hicimos? Es que yo no me puedo perdonar. ¿Sabes que hay extremos? Hay gente que vive en los extremos. Hay gentes o padres que fueron de una manera tan dura con sus padres, con sus hijos, que nunca fueron de una manera tan dura, que no mostraron amor ni misericordia ni nada de esas cosas, y que no fueron los mejores padres, y que una vez que vienen y entregan sus vidas y le conocen a Él, viven de un extremo diferente. Viven para suplir y para complacer todo lo que los hijos necesitan, porque hay tanta culpa en ellos por lo que hicieron antes con sus hijos, que lo único que dicen es que ahora yo no quiero que nada le falte a mi hijo, fui tan desobligado con ellos que ahora todo lo que ellos pidan voy a dárselos. ¿Sabes qué es de ir de un extremo hacia el otro? ¿Cuántos sabemos que debe de haber un balance? ¿Cuántos entendemos eso? Siempre debe de haber un balance en todas las cosas. Por eso cuando venimos a los caminos de nuestro Padre, y venimos y entendemos que verdaderamente sí fallé, ¿cuál es la reacción? Hijo, ¿sabes una cosa? Perdóname, porque antes vivía de una vida de tal manera, hice esto, hice el otro, y sé que no fui el mejor padre, pero ahora yo, ¿sabes una cosa? Yo te pido perdón. Y vamos a vivir conforme a los caminos de Yahweh, y ahora ciertamente tendremos una enseñanza y una instrucción sobre nuestras vidas, para que nosotros podamos ser bendecidos y toda nuestra casa. O lo que tú y yo podamos decir es pedir perdón, pero no por eso es vivir en una vida de libertad, sino al contrario, una vez que venimos y sabemos que tenemos un perdón de nuestro Padre, es de conducirnos en un camino en el que podamos tomar y retomar la bendición de nuestro Padre. ¿Cuántos lo entendemos? No se pueden ir a los extremos, o no se puede ir a los extremos. Y hay muchas veces que los padres caen en eso, por cuanto todo lo que vivieron se van de un extremo hacia el otro. Son complacientes y no disciplinan y no enseñan a los hijos. Pero bueno, vamos a seguir. Dice Hebreos entonces, ¿qué dice Hebreos? Dice, despojémonos de nuestras cargas y de todo el pecado que nos asedia. ¿Sabes? Eso que tú y yo tenemos, o aquello que no nos permite pasar bajo la sangre de nuestro Mesías, que es la autocondenación, cuando uno viene en el verdadero Teshuvá, en un retorno verdaderamente a sus palabras, a sus caminos. ¿Sabes que un verdadero Teshuvá, la palabra Teshuvá significa arrepentimiento? O arrepentimiento significa Teshuvá. La palabra Teshuvá significa abandonar, es tener un retorno o tener un cambio de dirección. Iba hacia este lado, pero ahora voy hacia el otro lado. Es tener un giro de 180 grados. Es de ir de una dirección a otra. Iba por este camino, pero ahora ya no voy hacia este, ahora voy hacia este otro. ¿Cómo vivíamos en nuestra vida sin conocerle a Él? Cada quien tenía su propio patrón de conducta, su propia manera de vivir. Íbamos hacia una dirección, pero una vez que entregamos nuestras vidas a Él, tuvimos un cambio de dirección. Es Teshuvá, en una manera más sencilla, significa abandonar nuestros caminos para seguir los caminos de nuestro Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Es dejar nuestros caminos, de abandonar mis caminos, mi manera de vivir, para retornar a sus caminos. Cuando uno toma sus caminos, sabes que la vida empieza a enderezarse. ¿Cuántos entendemos eso? Sabes que nunca es tarde para que nuestras vidas puedan ser cambiadas. Hay gente que dice, no, es que yo estoy muy grande para cambiar. ¿Nunca te ha tocado la gente que dice eso? No, es que eso yo ya no, ya estoy muy grande. Sabes que nunca es tarde
cuando estamos en Él, nunca es tarde para cambiar nuestras vidas. Una vez que tú y yo empezamos a abandonar nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones, nuestra propia manera de vivir, para retomar nuevamente sus caminos, dice la palabra en el libro de Jeremías. Dice, paraos en el buen camino, dice, y mirar cuál es el buen camino, dice, y andar por él, porque entonces hallarán descanso para vuestras almas. ¿Cuántos queremos tener descanso? Esa paz, ese shalom del Padre. Que cuando vayas a dormir o cuando vayas a tu casa, puedas sentir como quiera esa paz, esa tranquilidad, ese shalom del Padre que solamente Él sabe dar. Sabes que en ese momento no importa las riquezas, no importa cuánto poseo, cuánto tengo, pero aún en que en los peores momentos o en los buenos momentos, es el de poder decir, Padre, gracias que tengo tu shalom, tu reposo, tu paz sobre mi vida, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes qué es la paz? ¿Sabes qué es la paz que Él da? Una paz que no sabes, que si tú te preguntas y dices, ¿por qué estoy tan tranquilo si no sé cómo le voy a hacer el día de mañana? Yo sé que necesito tu provisión, Padre, y que necesito tanto de esto y del otro, pero no por eso me afano, porque sé que tu palabra es fiel para con nosotros y que tu palabra dice que si tú aún vistes a los lirios del campo y alimentas a las aves del campo, ¿cuánto más no proveerás alimento y vestimenta para nosotros y suplirás todo aquello que necesitamos? Eso es que el Padre derrame su paz. ¿Hay problemas? Sí, pero tengo tu paz, Padre. Tengo tu amor por sobre todas las cosas. Dice su palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de su amor, del amor que es en Él. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Porque aunque las cosas estén tan difíciles, su amor nunca se separará de nosotros. Amén. Y dice la palabra, cuando tú y yo empezamos a retornar, o empezamos a tener ese retorno, nuestras vidas se enderezan, o la vida de la persona empieza a enderezarse. La única manera de romper con las obras del maligno, que involucra tantas cosas, que involucra el distanciamiento en las familias, el divorcio, los pleitos, todas esas cosas, los fracasos, lo único, ¿sabes qué es pedir perdón? Lo único que puede traer una unión y una restauración verdaderamente es que cuando hemos venido a Él para que las cosas puedan arreglarse, es pedirse perdón. ¿Sabes que en todo lo que tú y yo hacemos, sabes cuándo las cosas van a estar bien con uno, con el otro, con las personas, tanto con los hijos, con los padres, con los esposos, con el marido, con lo que tú quieras en cualquier relación? Sabes que lo principal es pedir perdón por sobre todas las cosas, ser reconocedores de nuestros propios errores. Cuando una vez yo reconozco que fallé, cuando una persona pide perdón, mejor dicho, es porque reconoce sus propios errores. ¿Cuántos son buenos para reconocer sus errores? A veces, ¿verdad? Y a veces es como, sabemos muy en el fondo que estamos mal, pero aún así a veces me trato de justificar. Porque ¿cómo voy a pedir perdón? Porque si le pido perdón a tal persona, ese está reconociendo que yo estoy mal y él está bien. ¿Sí o no? ¿Sabes que una cosa que yo he aprendido en el matrimonio, y no son tantos años, son 7 años los que llevamos, pero una cosa he aprendido, siempre uno tiene que ceder. Si los dos están en lo mismo, no llegan a ningún lado, porque cada quien trata de defender su propio punto. Si una cosa he aprendido es eso, a veces yo sé que le dije algo y que me dicen, no, es que no me dijiste.
Y antes le decía, no, y sí te dije, y a veces ahí estábamos, pero no son pleitos así que digas, ay, qué bárbaro los pastores empleados. No, pero sí ha habido a veces en el que yo le decía, no es que tú dijiste, no es que yo dijiste, es que no. Y nunca salíamos de ahí. Y una cosa que he aprendido es, no te dije, bueno, perdóname, no te dije. O viceversa, ¿verdad? Ella. Y me ha pasado que a veces le digo, no. Y le digo, bueno, entonces no te dije, perdóname entonces, yo pensé que te había dicho. Y pasan ya horas o tal vez el día de mañana y me dice, ¿sabes una cosa? Ya me acordé si me habías dicho. Bueno. Pero imagínate, ¿verdad? Si hubiera insistido con lo mismo, no llegamos a ningún lado. ¿Sabes que para que el matrimonio o la relación con los hijos puedan funcionar, tenemos que aprender a reconocer nuestros errores? Si no aprendo a reconocer los errores, nunca llegaremos hacia ningún lado. Dice la palabra, dice en el libro de Amós, ¿podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? No se puede. ¿Sabes que para que el matrimonio, las cosas, o en cualquier cosa, en cualquier cosa que estemos de acuerdo para hacer, un equipo, vaya, si tú lo quieres poner un equipo de fútbol o lo que tú quieras, para que el equipo pueda funcionar, por eso se llama equipo, es estar de acuerdo. Imagínate que cada jugador quiera jugar a su propia manera, ¿verdad? Pues no van a llegar a ningún lado. Uno va a querer hacer esto y el otro lo otro. Tienen que tener una unidad, tienen que estar juntos. Para que el matrimonio pueda avanzar y seguir hacia adelante y pueda seguir prosperando y dando sus frutos, ¿qué es necesario? Se tienen que estar de acuerdo. Una unidad entre los dos para que se pueda avanzar. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Dile que está a tu lado. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores. Cuando aprendemos a reconocerlos, es fácil pedir perdón. ¿Sabes que cuando una persona es agradecida con Yahweh, es una persona porque ha aprendido a dar gracias? Y no me quiero desviar de este punto, pero es algo que el Padre tocaba mucho en mi corazón ayer. Cuando una persona empieza o es agradecida con Yahweh, es porque ha aprendido a dar gracias. ¿Sabes que por eso lo importante de enseñar a los hijos que aun cuando se les dé algo tan pequeño que sea, siempre es decirles cómo se dice o enseñarle a dar gracias? Cuando una persona no enseña a dar las gracias, es una persona malagradecida que no valora aquello que le dan. Pero cuando se enseña a ser agradecidos, es cuando tú y yo podemos venir verdaderamente delante del Padre y poder reconocer nuestros errores, de poderle decir, Padre, ¿sabes una cosa? Yo fallé, yo pequé, pero perdóname. Es reconocer que hemos fallado y de poder pedir perdón. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Cuando guardamos sus enseñanzas, la vida cambia. ¿Sabes qué? ¿Cuántos, y hablando respecto a eso, cuántos les he entregado, y por el tiempo quiero terminar rápido, cuántos les he entregado ya una vez las leyes a los mitzvot? ¿Sí? ¿Todos lo tienen o no todos? Levante mano quien no tiene. 2, 3, para sacar la siguiente semana. ¿Sabes? Porque cuando yo toco este punto, me acordé tanto. Muchas veces no sabemos cómo relacionarnos. Cuando la vida cambia es cuando nos alineamos a sus preceptos, a sus mandamientos. ¿Sabes que hay leyes de comercio? ¿Cuántos sabemos? Ahí hay leyes que les entregué o mandamientos o mitzvot de cómo debe ser la relación unos para con otros. Las leyes de comercio, la relación entre los esposos, entre los maridos, la relación el uno con el otro. Son mitzvot que están vigentes para nuestras vidas. ¿Cómo es una de las maneras que podemos alcanzar la bendición y la prosperidad de nuestros negocios, tal como la palabra lo dicta? Dice la palabra, no añadirás, una de las cosas, medida falsa. ¿Qué significa, en otras palabras, no ser injustos?
Tal vez aquí no se ve mucho, pero muchas veces la gente quiere vender algo y lo quiere vender porque ya está dañado. Gente que le gusta negociar, ¿verdad? A veces quiere vender y te dicen, no, es que está en muy buenas condiciones y está en perfecto estado. Y la gente, ¿verdad? Lo compra y dice, qué barato. Y lo compró y resulta que no funcionó. La persona se queda con un lado inconforme porque no fue buen negocio, y el que vendió dice, ah, qué buen negociante soy. Pero sabes que nunca se va a prosperar, porque la palabra dice que tenemos que ser justos en todas nuestras acciones. No añadirás medidas falsas y diferentes cosas que tú y yo podemos ver, pero la siguiente semana, para aquellos que no lo tienen, yo les traigo esos mitzvot, ¿verdad? Son como 200 y tantos, si no me equivoco, 264, ¿verdad? Sí, eran como 200 y tantos, ¿verdad? Y sabes que hasta que uno no puede aceptar su palabra como una verdad, uno nunca va a cambiar la manera de pensar si uno no se siente perdonado. Sabes que una persona que se siente perdonado por el Padre es una persona que vive en una libertad verdaderamente genuina por el Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Tengo que aprender a de aceptar su palabra como una verdad. Uno piensa cuando uno piensa conforme a la manera de pensar, ya no puedo ir más allá de lo que uno piensa. Se dice que muchas veces que tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Si el hombre se cree victorioso, es porque cree en su palabra. Aquel que cree que vive todos los días en victoria es porque ha creído a la palabra de Yahweh, que Yahweh nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Que verdaderamente podemos confiar y depositar nuestras vidas en su palabra y saber de que somos victoriosos. Y sabes que para que podamos avanzar en las cosas y poder vivir en una libertad, sabes que es necesario aprender o sentir verdaderamente que hemos recibido la libertad de nuestro Padre. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Cuántos aquí somos libres? Dile al que está a tu lado, no tenemos por qué vivir con ataduras, porque Él ya nos ha liberado y nos ha perdonado. ¿Sabes que el mismo Yeshua dice la palabra, y lo quiero poner de una manera tal vez diferente? Yeshua dijo que todo lo que tú y yo atáramos aquí en la tierra, lo es ahí arriba. O viceversa, todo lo que es atado ahí arriba, es atado en los cielos. ¿Sabes que podríamos cambiar un poco esta parte y decir que el mismo Yeshua dijo, pecado que tú y yo retengamos, pecado que será retenido sobre nuestras vidas? Pecado que retengo, retenido será. Cuando uno no se siente perdonado por el Padre, aunque el Padre haya entregado una libertad para nuestras vidas, si yo no aprendo a soltar eso que yo hice, o ese pecado que yo hice, o aquello que yo cometí, o de aquello que yo participé, si nunca lo suelto y de alguna manera siempre lo retengo, siempre ese pecado estará agobiando y perturbando mi vida siempre. Por eso dice la palabra en el libro de Hebreos, dice, despojémonos de toda carga y del pecado que nos asedia. En otras palabras, cuando el enemigo venga a atacarnos y te diga, ¿te acuerdas de esto, del otro, lo que tú hiciste? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? No me acuerdo. Porque tu palabra dice, Padre, que tú me has perdonado y que libre soy. Y que aquello que yo hice no tiene nada que ver con mi vida presente, porque eso era antes. ¿Sabes que el enemigo trabaja en la mente? Y siempre va a decir el enemigo, siempre que Yahweh te va a querer llevar a una victoria o a victorias en tu vida, siempre va a venir el enemigo a decirte, no puedes. Y sabes que hay ejemplos tantos en la Biblia, y quiero nada más rápidamente a brincar el siguiente punto. Hay tantos ejemplos que tú y yo podemos ver en la Biblia. Gedeón era uno de ellos.
Gedeón, ¿cómo se sentía? No se sentía como el hombre victorioso que Yahweh lo miraba. Por eso tiene mucho que ver la manera en que tú y yo pensamos. Cuando sabemos que le tenemos a Él, tenemos que aprender a recibir su palabra y de hacerla una verdad sobre nuestras vidas. ¿Sabes que Yahweh le llamaba a Gedeón varón esforzado y valiente? Yahweh lo miraba diferente a como Gedeón se miraba. Gedeón decía, pero ¿quién soy yo, el más pequeño de la casa de mi padre? Pero ¿cómo voy a ser yo? ¿No miras lo pequeño que yo soy? Yahweh lo miraba. ¿Sabes que uno es el que se limita? Quien pone las barreras es uno mismo. Yahweh nos ve diferente. Dile que está a tu lado. Yahweh no te ve de la manera en que tú te miras. Uno se mira así, tan pequeño, y Yahweh nos mira grande. Por eso dice su palabra, todo lo puedo en Él que me fortalece. Todo. Pero cuando creemos en Él, verdaderamente. Y vamos a seguir, dice la palabra en Mateo, sabes que Mateo 5, versículo 17, una de las cosas que tú y yo podemos ver es Mateo 5, 17, si quieres nada más apuntar por el tiempo. Dice en Mateo 5, 17, dice, porque yo no he venido a abolir la ley, ni los profetas. ¿Qué dice la palabra? Que Él ha venido ¿a qué? A cumplirla. Cuando sabemos que cuando uno guarda su palabra, nuestras vidas es bendecida, o nosotros mismos somos bendecidos. Dice la palabra, Hebreos capítulo 8, versículo 6, y vamos a avanzar un poco aquí rápido por el tiempo. Hebreos capítulo 8, versículo 6 al 7, dice, pero ahora Yahshua ha recibido un ministerio más excelente, un mejor ministerio que el otro. Dice, dado con mejores promesas que el otro. Dice, porque si el primero hubiera sido sin defecto, no hubiera habido lugar para este segundo. Porque los acusó diciendo, he aquí vienen días, declara Yahweh, en que consumaré un nuevo pacto para con la familia, con la casa de Israel, y para la familia de la casa de Judá, o para la casa de Judá. Versículo 9 dice, no como el pacto que hice en aquel día con sus padres, el día que los tomé de su mano y los saqué de la tierra de Egipto. Dice, por cuanto no permanecieron en mi pacto, también yo los deseché, declara Yahweh. Pero este es el pacto que yo estableceré con la familia de la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley sobre sus mentes, las escribiré en sus corazones y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Sabes que algo muy importante que tú y yo vemos en el contexto de esta palabra? ¿Sabes que esto que está citando Hebreos capítulo 8, dónde está citado? Jeremías 31. ¿Sabes que cuando la palabra habla, una de las cosas en Jeremías, en versículo 9 de Hebreos 8, dice, por cuanto no permanecieron en mi pacto, dice la palabra, también yo los deseché, declara Yahweh. ¿Sabes que ahí hay una contradicción que los griegos pusieron? Y no es que Yahweh se haya desechado. ¿Sabes que de ahí es donde provino o donde se habló que Yahweh había abandonado al pueblo de Israel? Todo por cuestión del antisemitismo, que es el antisemitismo, aquello que no querer al pueblo judío o la lengua hebrea, todo lo que tiene que ver con el pueblo judío. Luego de los que los escritores hicieron es sacaron todo lo que tenía que ver con lo hebreo. De ahí es donde se da el inicio, o se cree, mejor dicho, o se habla o se enseña que ahora resurgió la iglesia cristiana o el pueblo gentil, donde el pueblo de Yahweh fue abandonado, fue desechado, y ahora la nueva iglesia de su pacto viene a ser la iglesia gentil, que es todos nosotros, y que el pueblo judío fue desechado, y ahora los que vinimos a ser parte de su pacto es toda la iglesia gentil. De ahí es donde se da inicio, se podría decir, o lo que se enseña, la teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo? Todo lo que pertenece a Israel es quitado, y ahora la iglesia cristiana ahora viene a ser parte de ese nuevo, viene a ser el nuevo Israel, por dejarlo de esta manera. Muchas veces, ¿nunca has escuchado eso? ¿Sí o no?
Bueno, ya sabes, ¿verdad? Si por ahí por una vez escuchas, no es que Yahweh se haya olvidado del pueblo de Israel. La palabra muy clara en Jeremías capítulo 31, dice la palabra, dice, cuando dice aquí, yo los deseché, dice la palabra que nunca los desechó. Dice Jeremías capítulo 31, dice, aunque fui marido para ellos. ¿Cuántos vamos a Jeremías 31 rápido? Jeremías capítulo 31, versículo 31. Dice, he aquí vienen días, declara Yahweh. Dice, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado en nada mi pacto. Por eso yo también, dice la palabra, aquí los deseché. Pero ¿quién tiene la traducción Reina Valera? La palabra aquí dice desechar, pero si no me equivoco, creo que la Reina Valera dice que fue marido o fue esposo para ellos. Versículo 32. ¿Sí? ¿Cómo dice? Dice, declara Yahweh, dice, sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones los escribiré y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Fíjate que nunca dice que los desechó. Nunca las escrituras dicen que Yahweh desechó al pueblo de Israel. Dice que fue un marido para ellos. Dice la palabra un marido para ellos. ¿Cuántos sabemos que un marido no abandona? No renuncia. Sigue. Dice, porque aunque ellos estimaron en nada mi pacto, dice, yo escribiré mi ley sobre sus corazones y ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Nunca dice el Padre, dice, ustedes me fallaron, me fueron infieles y por cuanto me fueron infieles yo los voy a desechar. Les dio carta de divorcio a la casa de Israel, mas nunca abandonó el pacto que él había establecido con su pueblo. Dice al contrario, dice que aunque dicen las escrituras, vamos a volver a Hebreos, y por el tiempo, Hebreos 8 rápidamente, y versículo 11 dice, y nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo conoce a Yahweh, dice porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Dice, y yo los perdonaré sus iniquidades y nunca más recordaré sus pecados. Dile que está a tu lado, Yahweh no se acuerda de tu pecado. Fíjate lo interesante, y con esto quiero tocar un punto, ya para terminar, o para llegar a lo último. Dice versículo 11 y 12, dice, y nadie enseñará a su prójimo, no a su hermano, diciendo conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Dice, y yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más recordaré sus pecados. Sabes que la palabra, si tú quieres subrayar ahí la palabra iniquidad, la palabra inicuo o iniquidad es inicuo, mejor dicho, es una persona que comete iniquidad. Y subraya ahí la palabra iniquidad. Sabes que la palabra en el griego iniquidad significa transgresor de la ley. ¿Qué significa transgresor de la ley? Transgresor de los mandamientos, de la Torá o de la palabra de Yahweh. Eso significa la iniquidad. Es muy diferente a lo que tú y yo conocemos como impío. Un impío es un pecador, uno que no tiene Elohim, pero el inicuo es diferente del impío. Es uno sin ley. Por eso el inicuo es uno que comete iniquidad. La iniquidad es transgresión. Di conmigo, es transgresión a la Torá. Vamos a Mateo capítulo 7. Entonces entendemos que la palabra iniquidad o un inicuo es diferente al impío. ¿Sabes? Voy a ponerlo de esta manera. El impío es una persona que no conoce a Yahweh, que está apartado de los caminos de Yahweh. Es uno que no le ha conocido. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, si no mal lo recuerdo, dice, porque yo no deseo la muerte del impío,
sino que el impío se arrepienta. Dice Yahweh, yo no deseo la muerte de nadie. Yo deseo que aquel que no me conoce se arrepienta de sus pecados y me conozca a mí, que tenga un retorno a mis caminos. Pero la palabra inicuo es diferente. Un inicuo es uno que ya le ha conocido, pero transgrede la ley constantemente. Es uno que no guarda Torah, uno que no guarda mandamientos. ¿Cuántos entendemos eso? Fíjate lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo capítulo 7, versículo 22. Vamos a leer el versículo 21. Dice, no todo el que me diga, Adón, Adón, Señor mío, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quién es uno que entrará en el reino de los cielos? No aquel que le dice, Padre, Padre mío, papito, Señor, Señor, mi Elohim, mi Dios. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, dice, entrará en el reino del cielo, sino ¿quién es el que entrará en el reino de los cielos? El que haga la voluntad de mi Padre. ¿Qué es hacer su voluntad? Es guardar sus mandamientos. Y lo he dicho antes, si tú le dices a tu hijo, es que quiero que saques la basura ahorita, y que luego venga el niño y te diga, ¿y qué es tu voluntad, mamá o papá? Pues oye, no te acabo de decir que sacaras la basura. Esa es mi voluntad, que vayas y saques la basura. Es una orden. ¿Cuántos entendemos eso? Si le dices, hijo, es que yo quiero que hagas esto, ¿y qué quieres que haga? Ya te di mi voluntad. En otras palabras, es una orden, es un mandato. El hacer la voluntad de nuestro Padre es obedecer su ley, sus mandamientos, su Torah. Dice, es el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos espíritus malignos o expulsamos demonios? Dice, ¿y en tu nombre realizamos muchos milagros? Y dice Yahweh, dice Yeshua, dice, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué quedamos que significa iniquidad? Uno que es sin ley. Uno que dice, no importa, es que ahora Yeshua o Yahweh ya pagó el precio por mis pecados y ahora ya no vivimos bajo la ley, ahora vivo bajo la gracia. Bueno, entonces es contrario a lo que yo miro en Mateo 7:22. ¿Sabes que el avivamiento no podemos decir, ha habido tantos moveres, ya ha habido diferentes moveres de tantas cosas, moveres que en algún tiempo la gente se reía y no paraba de reírse y decía, este es el avivamiento que tanto se esperaba, o se decía tantas cosas. Ya ha habido diferentes moveres que han sucedido y que la gente ha dicho, es que este es el avivamiento, o este es el avivamiento del que tanto se ha hablado. Pero sabes que hasta cierto punto a veces las cosas nada más llegan hasta ahí. O a veces la gente va a un concierto o está en un concierto y está tanto en las grandes masas, las multitudes, y la gente se aglomera y se amontona y la música está y la alabanza tocando y la gente con tanta alegría, y se dice, qué gran avivamiento. Pero sabes que no es más que una simple o una bonita experiencia. ¿Cuántos entendemos eso? Sabes que el avivamiento, no podemos interpretar avivamiento con la euforia. El grita, grita, salta, salta, por decirlo de esta manera. Y un avivamiento genuino es cuando ocurre cuando el corazón retorna a los caminos de Yahweh. Cuando el corazón se aviva por la palabra de Yahweh. Bíblicamente, un avivamiento es cuando un corazón retorna a los caminos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Y yo quiero que pongamos atención a esto, si pueden mirar hacia acá. Eso significa, un avivamiento no significa la euforia
que a veces se siente, o que a veces podemos decir y dice la gente, ¡ay, qué gran avivamiento! Bíblicamente, avivamiento significa una persona que retorna a los caminos de Yahweh y que verdaderamente deja que sea la palabra de Yahweh la que venga y transforme sus vidas y el corazón de las personas. ¿Cuántos entendemos eso? Eso significa una de las cosas que Yeshua quiso dejar a una humanidad o a todo un pueblo, era dejar una experiencia de conocer su palabra y que esa palabra cambiara la vida y el corazón de las personas. Eso es lo que significa avivamiento. Una de las cosas y un ejemplo que yo apuntaba, vamos a Lucas, Mateo 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Fíjate lo que dice, he aquí en ese mismo día, dos de ellos iban a una llamada aldea Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Conversando entre sí, se acercó, dice, de todo lo que había conversando entre sí acerca de todo lo que había sucedido. Y conversando y discutiendo uno con el otro, sucedió que Yeshua vino y los alcanzó y caminaba junto con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Entonces él les dijo, ¿qué son estas cosas de las cuales hablan entre ustedes mientras caminan entristecidos? ¿Cómo estaba el corazón de estos hombres? Entristecidos, sin ánimo, sin esperanza. Dice, y uno de ellos, cuyo nombre era Cleofas, dice, contestando le dijo, ¿eres tú ciertamente el único forastero en Jerusalén que no está enterado de las cosas que han sucedido? Dice que en estos días, dice, y les preguntó, ¿qué cosas? Ellos respondieron respecto a Yeshua de Nazaret, dice, varón que era profeta, poderoso en palabra y obras ante Elohim y ante todo el pueblo. Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que él fuera el que habría de redimir a Israel. Y aquí que ya hace 3 días que sucedieron todas estas cosas. Y también algunas de las mujeres de entre nosotros han sorprendido, dice, porque fueron temprano al sepulcro y no han encontrado su cuerpo, ni vieron ahí informando, dice, para que lo que habían visto los ángeles. Dice versículo 24. Y también algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Yeshua les dijo, oh insensatos y duros de corazón, para creer, dice, todo lo que los profetas han hablado. ¿Y no estaban estas cosas dispuestas para que el Mesías padeciera y entrara en su gloria? Y fíjate lo que dice. ¿Cómo estaba el corazón primeramente? Yo quiero tocar 2 puntos. Primeramente, estaban entristecidos, sin ánimo y sin esperanza. ¿A causa de qué? De que no creían o no habían creído la palabra. Porque decían entre ellos, dice, ¿acaso eres tú el único forastero entre nosotros el que no ha sabido? Dice, acerca de estas cosas. Dice, hombre esforzado, valiente, dice que era bueno en palabra, que hacía prodigios y que hacía milagros y que hablaba tantas cosas y que sanaba a los enfermos. Dice, esperábamos que al tercer día, esperábamos que él fuera el que redimiera al pueblo de Israel, y ya son 3 días que ha muerto. En otras palabras, las esperanzas que tenían ellos puestas en él habían muerto, habían desaparecido, la palabra no la habían creído. Y viene Yeshua y le sale al camino a ellos y dice, oh insensatos y duros de corazón, para creer todo lo que los profetas han hablado. Dice, y empezando desde Moisés. ¿Sabes que cuando se habla de Moisés, dile al que está a tu lado, cuando se habla de Moisés, se habla de la Torah? Dice, y empezando desde Moisés y por todos los profetas, les explicaba referente a él en todas las escrituras. Y al irse acercando a la aldea donde iban, él les hizo creer que iba a un lugar más adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya ha declinado el día y está oscureciendo. Entró pues y se quedó con ellos. Aconteció que al sentarse con ellos a la mesa, tomó el pan y bendiciéndolo lo partió y les dio. Y al instante les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él fue quitado de ellos. Y versículo 32 dice, y se decían uno al otro,
y me gusta más como dice la traducción Reina Valera. Dice, y se decían uno al otro, ¿acaso no ardían nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Quién es el único que puede avivar el fuego de nuestros corazones? ¿Cómo vamos a avivar ese fuego que está dentro de nosotros? ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Dice, y hablando desde Moisés hasta los profetas, les hablaba y les enseñaba las Escrituras. Y decían ellos en sus corazones, ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando nos abría las Escrituras? Si tú puedes mirar, el estado del corazón de estos hombres cambió de un lugar a otro. De ser personas desanimadas, sin esperanza, ¿cómo vinieron a ser avivados los corazones de ellos? Por medio de la palabra. ¿Sabes que el genuino avivamiento y el que el corazón se encienda y arda en un fuego es cuando verdaderamente hay un retorno a su palabra y dejamos que sea su palabra la que venga y encienda nuestros corazones? Eso es un avivamiento. Bíblicamente, dice Hebreos capítulo 8, Hebreos 8:12, dice, y yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me recordaré de sus pecados. Por lo que el hablar de un nuevo, dice, de uno nuevo, hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y obsoleto está próximo a destrucción. Lo que se estaba haciendo obsoleto y anticuado y próximo a ser destruido era lo único, era el sacerdocio que había dejado tanto las obligaciones que le correspondían, tanto como ese templo que estaba próximo a desaparecer. Era un templo en el cual no tenía tantas las funciones del antiguo pacto. Por eso es que se estaba haciendo obsoleto o estaba envejeciendo ese templo. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo podemos entender? Sabes que entonces, ¿qué es la base de un avivamiento? Es la palabra. A lo que yo miro en Mateo capítulo 7, versículo 22, la base de un avivamiento no son los prodigios y las señales. No es esta la base. Sabes que la base es que si somos de un avivamiento, es si somos guardadores de Torah o no somos guardadores de Torah. Y cuando hablo de Torah, hablo de su palabra. ¿En qué viene a recaer la base de un avivamiento? En ser guardadores de ¿qué? De su palabra. Cuando verdaderamente hay un corazón de abandonar los caminos propios y tomar los caminos de Él, los caminos de nuestro Padre. Yo quiero que repitas junto conmigo ahí donde estamos, ahí donde estás. Yo quiero que repitas junto conmigo. Padre, en el nombre de Yeshua, yo considero una realidad en mi vida que tu sangre preciosa me ha perdonado y me ha lavado y me ha quitado todos mis pecados y me ha dejado libre ahora de toda culpabilidad. Yo soy quien dices que soy y que tengo lo que tú dices que tengo. Yo soy tu pueblo, Israel, y me pertenece a mí tu enseñanza, tu instrucción, para guardarla y que tú seas quien me bendiga y que en el nombre de Yeshua, gracias te damos, Padre, por tu palabra en este día. Y sabes que cuando tú y yo creemos en eso, sabes que eso será evidente sobre nuestras vidas, de que verdaderamente somos hijos de nuestro Padre. ¿Cuántos hijos de Israel hay aquí? Y que cuando tú y yo sabemos que somos perdonados y creemos lo que Él dice que tú y yo somos, verdaderamente seremos como un estándar entre las multitudes.
que verdaderamente será cuando nuestra luz brilla delante de los hombres. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Sabes que una de las cosas que dice la palabra en el libro de Ezequiel, y se me viene en mente el libro de Ezequiel ahorita, sabes que la única cosa que Ezequiel habla, y voy a citarlo rápidamente, Ezequiel 36, versículo 16, dice: vino a mí de nuevo palabra de Yahweh diciendo: oh hijo de hombre, dice, cuando la casa de Israel habita en su propia tierra, ellos mismos la contaminan con su conducta y sus obras. Con la impureza de la mujer en su menstruación, así fue la conducta ante mí. Pero yo derramé mi furor sobre ellos por la sangre que derramaron en la tierra, porque la contaminaron con sus ídolos. Los dispersé entre las naciones y los esparcí entre las ciudades, y los juzgué según su conducta y según sus obras. Y cuando llegaron para morar entre las naciones, profanaron mi santo nombre. Y las naciones dijeron: ellos, estos son el pueblo de Elohim. Dice: pero de su tierra han salido. Dice: entonces yo tuve compasión de mi santo nombre, el cual es la casa de Israel, que había profanado entre las naciones, a donde quiera que ellos fueron. Por eso di a la casa de Israel, así dice Yahweh. Dice: no es por ustedes que voy a actuar, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones, dice la palabra, a donde fueron. ¿Sabes que el efecto de ser llenos de su Ruach HaKodesh, de ser llenos de su palabra, o ser llenos de su Espíritu Santo, como decíamos, es vivir una vida Kadosh, es vivir una vida apartada, consagrada para nuestro Padre? Que cuando verdaderamente decimos: Padre, yo soy lleno de tu Ruach, de tu Espíritu, es porque verdaderamente estamos diciendo: Padre, estamos siendo o estamos viviendo en la rectitud que tú nos has mandado. Eso depende el ser llenos de su Ruach. El ser llenos de su Ruach depende de tener una santidad. Dice que el pueblo de Israel profanó el santo nombre, se esparcieron entre las naciones, pero dice la palabra que cuando tú y yo somos verdaderamente llenos o somos apartados, dile que está a tu lado, el ser apartados es un proceso. ¿Cuántos estamos en ese proceso? Hay algo otros que ya, gloria al Padre. Pero cuando somos llenos, y eso depende de un avivamiento, el ser llenos de Él, es porque verdaderamente estamos diciendo: Padre, estamos viviendo en la rectitud que tú nos has mandado que vivamos. En eso depende tener una llenura en nuestras vidas. ¿Cuánto damos gracias por ello? Y que el Padre nos ayude, ¿verdad? Que verdaderamente a mí tocaba tanto mi corazón cuando yo decía: Padre, a veces se piensa tanto en las masas y en las multitudes, y podemos decir: qué gran avivamiento. Y eso es lo que hemos aprendido. Pero bíblicamente, cuando Yeshua hablaba, lo único que Yeshua quería dejarles a su pueblo era una verdadera experiencia de su palabra, para que cuando ellos la tuvieran, sus vidas fueran transformadas. ¿Sabes que lo único que va a transformar y cambiar nuestras vidas es su palabra y nada más? Y en el libro de Nehemías dice la palabra que una de las cosas, ¿sabes que en el libro de Nehemías dice la palabra que el pueblo tuvo un gran avivamiento? Pero ¿sabes qué fue una de las cosas que Nehemías tuvo que hacer? Y la siguiente semana, si quieres, nada más te doy la cita para continuar con ello. Dice que lo primero que Nehemías tuvo que hacer, dice que tomaron el libro de la ley y dice que lo desempolvaron. Una vez que el libro fue abierto nuevamente a sus vidas, dice que ellos tuvieron gozo y alegría por tanto tiempo. ¿Qué es lo único que va a traer ese gozo y esa alegría? Esto. ¿Y sabes que tenemos que hacer como Nehemías hizo? Desempolvar, dice que desempolvaron, dice la palabra. ¿Sabes qué es tiempo de desempolvar la palabra? Por decirlo de esta manera. Hay veces que la palabra nada más permanece de lunes a viernes, ¿verdad? En la casa, pero no se abre. Se le tiene que quitar el polvo, y cuando se le quita a veces es nada más cuando se viene Shabbat.
¿Cuántos entendemos eso? ¿Sabes que eso es una enseñanza para nosotros? Que cuando verdaderamente agarremos su palabra todos los días, eso es lo que va a infundir aliento y alegría en nuestros corazones en todo tiempo. Amén. Vamos a dar gracias ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre, te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Gracias por tu palabra, Padre, por tu Torah, Padre, que tú nos has enseñado. Gracias por hablar, Padre, a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre, en el nombre de Yeshua. Te pedimos que seas tú quien nos bendiga, Padre, en este momento, que nos retorne con bien a nuestras casas. Que seas quien nos retorne con ese shalom, Padre, a nuestros hogares. Que seas tú, Padre, avivando nuestras vidas y nuestros corazones, Padre. Que tu palabra, Padre, pueda ser abierta y revelada a nuestros corazones. Padre, que tal como hicieron estos hombres, llévame a tu habitación, lo podemos ver en mi refugio, mi pasión, al lugar de intimidad, de quietud y santidad. Llévame a tu habitación, donde cambia el corazón, donde transformado soy a tu imagen, mi Señor. Quiero adorar hasta llegar al lugar de tu habitación, donde es fácil oír tu voz. Padre, que ese velo, Padre, a tu secreto, Padre, sabemos que ese velo, Señor. Dice tu palabra que cuando tú expiraste, se entregó. Quiero adorar hasta llegar. Llévame a tu habitación, mi refugio, mi pasión, al lugar de intimidad, de quietud y santidad. Llévame a tu habitación, donde cambia el corazón, donde transformado soy a tu imagen, mi Señor. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, te protege. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga sobre ti su rostro. Padre, bendícelos, Padre, y guárdales en el hueco de tu mano al salir de este lugar. Retórnales con bien, con shalom, Padre, de la misma manera que tú les has traído hasta este lugar. Sí, Señor, queremos Padre, adorarte. revuelve, Padre, el gozo y la alegría, Padre, Como en sus Moisés casas. estuvo en tu Padre, que en presencia el nombre de Yeshua, y fue Padre, transformado que en las casas ha faltado para ya el nunca gozo y más la ser el alegría. mismo. Padre, que en el nombre Así de Yeshua queremos ser ellos puedan ir con transformados ese gozo nosotros, y esa Señor. alegría hasta sus casas. Padre, en el nombre de Yeshua. Solo tu presencia puede cambiarnos. Padre, bendícelos, guárdalos en el nombre de